Muchas personas han hecho parte y muchas instituciones han hecho parte de este proceso, principalmente el Instituto Praxis, al cual hago parte y a la hace parte Emilia, también a la maestría en desarrollo territorial, que también es muy importante que tengan en cuenta que el año próximo, en el 2021, se estará lanzando su sexta cohorte. Están invitados para que se puedan escribir o si conocen a personas que quieran hacer parte de esta maestría, el cual somos egresados, tanto Emilia, veo a Belén ahí en el chat también. Buenas tardes, Belén. Y de una u otra forma hacemos parte de este proceso. También es importante mencionar a la Red de Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe, la Red DETE, también el Observatorio Conectadel y la revista de Desarrollo y Territorio, www.conectadel.org. Y en tercer lugar, reconocer también a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, que gracias a ellos y de una u otra forma han hecho posible este evento. Hubiese sido hermoso podernos ver en Rafaela, pero llegará un momento en que nos vamos a encontrar y vamos a conocernos. Primero agradecerles por confiar en el Congreso, por traer sus estudios y sus trabajos científicos y de campo para ser parte de esta mesa que es denominada Mesa 31, Procesos de Ordenamiento Territorial. Entonces los dejo en manos de la compañera Emilia Vidal, quien va a ser nuestra moderadora hoy en la mesa. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles que estén acá, como dice Harold, y ya que estamos en el último tramo del Congreso, de una semana intensa, bueno, agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando. Mariana, que estuvo siempre en las mesas, así que gracias. Bueno, vamos a comenzar con la ponencia de Micaela Alfaro. Micaela está cursando actualmente el segundo año de la Tecnicatura en Gestión Integral de Incendios en la ciudad de Merlo, San Luis. Va a hacer su presentación junto a Marcos del Teto y a Iván Cayol, ¿no es cierto? Así que, Micaela, cuando quieras te escuchamos. Buenas tardes, gracias Emilia por la presentación, buenas tardes a todos y bueno, voy a empezar. Esta ponencia básicamente consta de dos trabajos de investigación que fueron fusionados para de esta manera comprender y visualizar de una manera completa los desequilibrios territoriales y ambientales de la zona de estudio. Es de interés continuar con la investigación, ya que encuadra dentro de los puntos prioritarios que fueron relevados por la Sociedad Argentina de Planificación Territorial para la región Cuyo. La zona de estudio se encuentra en la provincia de San Luis. Para aquellos que no conocen Argentina, San Luis está localizado en el centro del país. Al noreste de esta provincia encontramos la localidad de Merlo y dentro de Merlo el barrio Cerro de Oro. El barrio Cerro de Oro, según la ordenanza 741, es una zona semiurbana. La superficie total es de 2.425 hectáreas, mientras que el área urbanizable comprende 1.440 hectáreas, ya que a partir de los 1.100 metros está una porción del Parque Presidente Perón. La población, según el censo del INDEC del 2010, era de 1.319 habitantes. Para establecer la cantidad de viviendas, utilizamos como estimador la cantidad de medidores de agua potable, considerando este servicio como básico para la vida. Y nos dieron un resultado de 560 unidades habitacionales. El objetivo principal de este trabajo es analizar el riesgo de incendios de interfaz y crecimiento inmobiliario en Cerro de Oro, ciudad de Merlo, provincia de San Luis. Los objetivos específicos del trabajo son describir las características geográficas y de la vegetación del barrio, analizar datos obtenidos del muestreo de combustible vegetal, identificar zonas de acuerdo a la carga combustible, analizar datos obtenidos de encuestas sobre vulnerabilidad de viviendas del barrio ante incendios de interfaz y por último identificar viviendas vulnerables a incendios de interfaz. Vamos a hacer una descripción geográfica breve.
El clima y el suelo son típicos de la región fitogeográfica chaqueña. En cuanto a la flora, podemos encontrar nativas como quebrachos blancos, algarrobos, espinillos, cocos, entre otras especies nativas. También observamos algunas invasoras como la mora, el grateu, el siempreverde, entre otros. Para mencionar algo de geomorfología y topografía, podemos decir que a simple vista se observa una pendiente bastante pronunciada y el paisaje en esta parte de la sierra se muestra escarpado, que desciende con profundas incisiones desde los 2000 metros al pie del talud a los 800 metros. Buenas tardes, soy Iván Gayol. Vamos a ver que todas estas características influyen en el desarrollo de un fuego, pero los más influyentes, entre las más influyentes se encuentran las precipitaciones y la humedad. Este es un climograma que abarca 10 años de precipitaciones y de detección de focos de calor, y se ve que la precipitación desciende en forma abrupta a partir de mayo y sigue descendiendo durante todo el invierno. Recién comienza a ascender a fines del invierno. En consecuencia, cuando empiezan a ascender la temperatura a principio de primavera, la vegetación se encuentra muy seca, y es cuando en la zona comienza lo que se llama la temporada de incendio, que abarca entre 3 y 4 meses, a partir de agosto, septiembre, octubre y a veces hasta noviembre. Esta característica es constante en toda la región. Otra de las características que determinan el comportamiento del fuego es la topografía, que es determinante en esta región, ya que es una zona de montaña. El fuego siempre va a tender a propagarse hacia arriba, y también la topografía influye al crearse vientos locales, y al haber quebradas puede haber áreas de difícil acceso, por ejemplo para bomberos. En cuanto a la vegetación, hay que tener en cuenta el tipo de vegetación, la densidad y la continuidad horizontal y vertical. En la zona hubo un crecimiento exponencial de la población. Vamos a verlo en el barrio Cerredoro a partir de varias imágenes satelitales. Partimos del año 1990 y vemos que en el barrio se observa muy poca urbanización. Más que nada son explotaciones agropecuarias en esos años. En el año 2000 cambia muy poco. En ese momento, según el censo del 2001, había 314 habitantes en todo el barrio. Y en el año 2010 ya se nota un cambio grande. En ese momento el censo dio 1.319 habitantes. Un 320% de crecimiento en solamente 10 años. Y el año 2020, en la actualidad, se observa más todavía un cambio. Por ejemplo, ya se notan urbanizaciones, loteos, por ejemplo, en la parte norte, uno bien destacado. El tema es que esta urbanización se desarrolló en forma dispersa. Se ven que hay porciones sin urbanizar que es monte nativo. Esto es lo que vamos a ver que va a ser un problema, sobre todo en el tema de incendios. Para efectuar el muestreo de vegetación, en primer lugar se procedió a marcar lo que visualmente veíamos como zonas de interfaz. Una zona de interfaz es un área que está en cercanía a las viviendas, a una construcción, pero que no las contiene. En esta zona es donde normalmente se inicia lo que se llamaría un incendio de interfaz. Un incendio de interfaz es un incendio que comienza, por ejemplo, en el monte y se propaga a las viviendas. Una vez identificadas las áreas, se procedió a marcar aleatoriamente 20 puntos dentro de esas áreas. En cada uno de esos puntos se
marcó una parcela de 20 por 25 metros, donde la pauta fue contabilizar cada ejemplar de vegetación a través de una serie de líneas que atraviesan la parcela. Este es un método que se llama el método de la línea transecta y se puede considerar como compuesto por tres métodos distintos para evaluar cada uno de los estratos de vegetación. Se utilizaron varios elementos para efectuar el muestreo, por ejemplo GPS, balanzas de precisión, cuadrículas, cintas métricas y líneas para trazar las líneas y planillas para contabilizar el muestreo. Bueno, para el estudio de la vulnerabilidad ante ocurrencia de incendios de interfaz, en primer lugar Perdón, no se estaba escuchando. En primer lugar, para realizar el estudio de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de incendio de interfaz, se exploró la zona de estudio mediante imágenes satelitales y salidas a campo. Luego se tomó una encuesta del Plan Nacional del Manejo del Fuego que se acomodaba más para el estudio que nosotros necesitábamos realizar. También se trabajó con la herramienta UTM Geomaps, la cual nos permitió tomar fotografías y georreferenciar los lugares. Para tener un estimador real, digamos, de las viviendas que hay en el barrio, se tomaron datos de la cooperativa de agua que nos dieron la cantidad de medidores que había, arrojando un resultado de 560 medidores. En cuarto lugar, se hizo una capacitación a alumnos y a docentes para que pudieran conocer la situación y explicar a la gente el porqué de la encuesta. En quinto lugar, se realizaron 70 encuestas en distintas viviendas que previamente fueron seleccionadas de forma estratégica para poder obtener resultados representativos. Y como vemos, la encuesta nos daba una sumatoria y esta nos podía arrojar resultados que iban de 0 a más de 38 puntos, arrojando diferentes resultados: bajo, moderado, alto o extremo. Bueno, vamos a ver ahora los resultados que dieron estos estudios. En primer lugar, el muestreo de combustible vegetal y luego la encuesta sobre vulnerabilidad. Vemos un resumen de las cantidades que nos arrojaron cada uno de los indicadores del muestreo, el promedio general de cada variable y la división en cuartiles de cada una de ellas. Como para destacar, vemos el combustible fino y se acepta que una carga superior a 10 toneladas por hectárea ya es una carga alta, y vemos que es un poquito superior, así que estamos al límite de lo que se podría considerar una carga alta de combustible fino. Vemos los gráficos. Para realizar cada gráfico se tomó el valor mínimo y máximo obtenido en el muestreo. Ese rango de valores se lo dividió en 5 intervalos iguales y cada barra nos dice cuántas parcelas arrojaron un valor dentro de ese intervalo. Estas serían las variables que podríamos decir que son fundamentales en el desarrollo de un incendio. El combustible fino, ya que es el determinante en el inicio del incendio. La cantidad de rustivas va a ser la que va a determinar si el fuego pasa a las copas de los árboles. La cantidad de árboles es la que va a aportar mayor cantidad de combustible vegetal y la que
va a determinar el poder calorífico de ese fuego. En este mapa vemos cuánto combustible fino arrojó el muestreo en cada uno de los puntos. Bueno, habíamos dicho que a partir de 10 toneladas es una carga alta. El muestreo varió entre 2 toneladas y 24,7 toneladas. Si 10 toneladas es una carga alta, 24 toneladas, bueno, ya es extremo, ¿no es cierto? Y si vemos lo que nos arrojó las encuestas, vemos que hay muchas casitas en rojo, o sea que con un nivel de vulnerabilidad muy alto, y que están en cercanías a áreas con una carga también de combustible muy alto. Entonces, eso es como que se potencia en gran medida la vulnerabilidad. Bueno, en estos gráficos podemos ver que lo de los extremos son resultados parciales de las encuestas, o sea, es decir, de algunas variables que considerábamos las más relevantes, mientras que el del centro es el resultado total de la sumatoria de las encuestas, que nos daba la vulnerabilidad de viviendas ante incendios de interfaz. Como vemos, el 30% de las viviendas que fueron relevadas tiene riesgo muy alto ante incendios forestales. El 10% riesgo alto, mientras que solo el 21% tiene riesgo bajo. A continuación hicimos un gráfico en el que podemos observar dos anillos. El anillo interno detalla qué porcentaje de viviendas presenta baja, media o alta carga de material combustible, mientras que el anillo exterior refiere cuántas viviendas presentan cada uno de los niveles de riesgo en cada uno de estos sectores. Vemos que el 23% de las viviendas que tiene mucha carga de leña y material combustible tiene 11 viviendas que tienen vulnerabilidad muy alta. Bueno, de acuerdo a lo relevado, consideramos inminente la elaboración de un plan de ordenamiento territorial que contenga la variable riesgo ante incendios de interfaz. Se pueden utilizar estos trabajos como parte de un diagnóstico del barrio para poder intervenir mediante herramientas de gestión ambiental. También es necesario establecer estándares de materiales de construcción de la vivienda, evitando aquellos que sean más propensos a incendiarse, como por ejemplo la madera. También advertimos una falta de conciencia sobre este riesgo. Por ejemplo, había gente que no conocía el número de los bomberos. Bueno, para intentar solucionar o por lo menos disminuir este riesgo, se sugiere distintas medidas para disminuir la carga de combustible del lugar. Por ejemplo, la primera sería estimular que la gente vuelva a distintas formas de crianza de herbívoros, que anteriormente era habitual en el barrio, pero con la presión inmobiliaria prácticamente se abandonó. En el momento de efectuar el muestreo se pudo ver que en los lotes donde había herbívoros. Iván, estabas con el micrófono de Micaela y ahora lo cerró. ¿Podrás abrir el tuyo? No te escuchamos, Iván. Estabas con el micrófono de ¿Lo Micaela. digo todo de nuevo? No, Bueno, tranquilo. Decía ¿podrías que repetir lo anterior, se Iván, sugieren que no te distintas escuchamos? formas para disminuir la carga de combustible del lugar. La principal es estimular distintas formas de crianza de herbívoros. Esto era habitual en el barrio, pero ante la presión inmobiliaria esta costumbre se fue abandonando.
y cuando se efectuó el muestreo se pudo ver que en los lotes donde había herbívoros pastando la carga era muy inferior a los lotes donde no había herbívoros. Otra Nuevamente está silenciado. No te escuchamos, No, sí. Iván. Tiene el micrófono cerrado. Perdón, Ahí está bien. ¿qué no se escuchó nada? No, sí, sí. No, no, lo último, después de los herbívoros te combustible. escuchamos bien. Bueno, aplicando estas medidas se puede hacer que el barrio sea un lugar más seguro y evitando sobresaltos como el que ha ocurrido en el incendio de octubre del año pasado, que el fuego llegó en cercanías al barrio. También sería un lugar más atractivo para el turismo, ya que hace accesible al monte, pudiéndose ingresar en él. A continuación vamos a ver la bibliografía consultada y bueno, agradecimientos a la organización del Congreso, a las autoridades y docentes de la universidad y a la cooperativa de agua por facilitarnos los datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Micaela, Iván y Marcos también. Marcos creo que era el profesor que los estuvo guiando, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. En realidad, antes de empezar la otra ponencia, yo quisiera dejar dos dudas que me quedaron dando vueltas, que quieren ir pensando, y luego las tres ponencias vemos si quieren profundizar en estos temas. Por ejemplo, hablabas de usar estos datos, Micaela, en algún plan de ordenamiento territorial, que esto sea útil para eso. Yo me pregunto si ahí hay algún plan de usos del suelo, por qué se urbanizaron todas estas zonas, incluso que sean de alto riesgo, si existe alguna ordenanza de usos del suelo, de zonificación, que puede ser una herramienta como para evitar estos temas. Y por otro lado, o sea, se pueden poner áreas de reserva, las que son de alto riesgo, me imagino yo, si tienen algo de normativa en eso desde el gobierno local. Y por otro lado, como nombran que es interesante que trabajaron con los habitantes del lugar mediante entrevistas y manifestaban el desconocimiento que tienen de este riesgo, si hubo alguna devolución del trabajo, porque posiblemente me imagino que habrá gente que no tiene otra alternativa de vivienda y conoce el riesgo, pero otra posiblemente no sabe el riesgo al que se expone. Si hubo algún tipo de devolución hacia ellos, y bueno, en el caso de que sí, qué metodología, si fue taller o entrevistas individuales. Así que si quieren les dejo eso pensando mientras avanzamos con las otras ponencias. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Bien. La segunda ponencia tiene que ver con políticas de ordenamiento urbano, el turismo, el paisaje y la ciudad, en el caso de San Carlos de Bariloche, de Gonzalo, y que aplica a todos, la importancia de la mirada multidisciplinar a la hora de enfrentar los planes urbanos, porque bueno, como vamos viendo, si se pone el foco en el turismo, no se pone el foco en la ciudad, si se pone el foco o sea, si todo convive, ¿por qué no intentar integrarlo? Y qué más rico que desde el diálogo y con una mirada interdisciplinar. Así que voy a leer las preguntas que están en el chat, están en línea con lo que veníamos hablando entre las ponencias. Y para el grupo, empezamos con el grupo de Micaela, que justamente con mi inquietud del uso del suelo, acá también lo manifiesta, por ejemplo, Horacio de Misiones, dice, ¿existe algún tipo de regulación de uso del suelo en el área de estudio y puede atribuirse algún porcentaje de los incendios a actos intencionales o a los finales de su modificación?
Y voy a leer la siguiente también porque se relacionan para que respondan el primer grupo. Bueno, Gonzalo Barrios pregunta, vinculado al primer trabajo, también me suma una pregunta, mencionaron las prácticas vinculadas al uso del suelo como una forma de mejorar o moderar el nivel de riesgo. La pregunta es por qué se les ocurrió eso, si antiguos pobladores tenían prácticas agrícolas, tienen idea si los nuevos pobladores de dónde son, por qué tal vez estarían también modificándose la población de ese barrio. Entonces, para ver si es compatible la idea propuesta con las nuevas personas que se mudan al barrio. Si quieren comenzar, Micaela, Iván. Sí, Emilia. Bueno, ante todo, muy interesante las ponencias de Gonzalo y de Leonardo. Y bueno, atendiendo a las preguntas, te puedo decir que está la ordenanza 744 del año 2010, conjuntamente con la 741, las cuales establecen distintas áreas y caracterizan a Cerro de Oro como una zona semiurbana que a la vez se pueden instalar también parques industriales. De hecho, hay varias empresas, o sea, fábricas, bueno, varias, te puedo mencionar dos que conozco. Una es una fábrica de perfumes y cosméticas y hay otra maderera también. Con respecto a la ocupación del suelo, la ordenanza 744 nos dice que no se pueden hacer parcelas inferiores a los 1000 metros, es decir, a una hectárea, perdón. O sea, es decir, que los terrenos tienen que ser de 1 hectárea o más, no se pueden hacer fraccionamientos inferiores. Cosa que, por ejemplo, si vimos en una de las imágenes que nos mostró Iván del crecimiento inmobiliario, en el loteo que está con el límite de lo que sería la ciudad de Merlo, vemos que el fraccionamiento es inferior a las 1000 hectáreas, por lo cual estaríamos teniendo ordenanzas que no se respetan, ¿sí? O que a lo largo del tiempo han quedado obsoletas. Por otro lado, teniendo en cuenta que menos de la mitad del barrio tiene una porción del Parque Provincial Presidente Perón que está protegido y que a su vez es zona verde en la Ley Nacional de Bosques, esta zona está destinada para uso turístico y de investigación. O sea, no podemos tocar, digamos, lo que es la flora nativa en ese sector. Por lo que sería interesante, como mencionamos anteriormente, trabajar en un plan de ordenamiento territorial y, como bien vos dijiste, que sea dinámico y que sea multidisciplinario, ¿sí? Que se vaya actualizando. Y con respecto a la problemática de incendios, te va a hablar mejor mi compañero Iván Gayol, pero sí quiero dejar mi reflexión que en las últimas semanas hemos tenido más de 70.000 hectáreas solamente en San Luis que han sido arrasadas por los fuegos. Le cedo la palabra a mi compañero Iván, no sé si quedó respondidas las preguntas, si no, bueno, estoy atenta. Gracias, Micaela. Bueno, siguiendo con el tema de legislación sobre todo, vemos que hay varias legislaciones provinciales que también tratan de prevenir el tema de incendio, por ejemplo, una resolución que especifica la obligatoriedad de que cada terreno tenga una picada contra fuego, la resolución 112 del 2010, después hay una ley provincial de incendios que establece la prohibición de efectuar fuegos, siempre cuando hay necesidad de prender fuego hay que pedir una autorización a bomberos y a las autoridades municipales sobre todo, y una serie de reglas para, por ejemplo, efectuar quemas controladas. Por ejemplo, también hay una pregunta que había hecho Horacio que dice si puede atribuirse algún porcentaje de los incendios a actos intencionales. El 95% de los incendios
se acepta de que siempre el origen es antrópico, o sea que el hombre es el que inició el fuego. La mayoría no es que sea intencional, sino que es por accidente. En cuanto a los fines de que el objetivo del incendio sea modificar el uso del fuego, y sí, se sospecha un montón de que tal incendio fue el fin de que eliminar el monte y después poder lotear la zona. Pero formas de demostrar eso no se puede. En Cerro de Oro hay algún incendio de que sí, de que un año se quemó y al año siguiente o los 2 años había un loteo justo en ese punto. Pero forma de demostrar de que se quemó con ese objetivo no se puede. Y en cuanto a las preguntas de Gonzalo, pregunta por el tema del cambio de uso del suelo. El tema de que se abandonó la práctica agropecuaria fue que a la mayoría de la gente que tenía explotación agropecuaria le convenía lotear antes que seguir explotando los animales. O sea, es mucho más fácil y tiene más dinero loteando que cuidando los animales. No es una forma no es que eligieron eso, sino por la presión inmobiliaria que existe en el barrio. Y si la gente que viene, los habitantes nuevos, sí, la mayoría son de otros lados. Voy a presentar una diapositiva que muestra el problema del barrio. Este es un ejemplo de cómo vienen la gente nueva a edificar. Acá es un lote que está en la parte más oeste del barrio, y ven en el medio hay una casa que está completamente rodeada de vegetación, y a los costados fíjense lo que arrojó el muestreo de combustible fino, que habíamos dicho que más de 10 toneladas, es alto, acá 16, casi 17 toneladas y casi 19 toneladas por hectárea. Fueron 2 puntos que rodearon a esta casa. Unido a eso, no solamente que está completamente rodeada de montes, sino que la entrada son 516 metros, casi medio kilómetro de entrada para poder acceder a esa casa, cosa que si hay que evacuar a esa gente, tienen que entrar los bomberos, no, imposible. Es un camino también completamente cerrado. Y acá al costado, fíjense cómo es la vegetación en esa porción del barrio. Es casi una pared de vegetación, que encima en la zona es todo espina. La única forma de meterse ahí es tirarse al piso y arrastrarse. No hay forma de meterse. Bueno, esta casa, si un lugareño no lo haría nunca. Siempre ya están acostumbrados que en la zona hay fuego, y si cuando hacen la casa hacen un área más despejada. Esto porque alguien que viene, por ejemplo, supongamos de Buenos Aires, dice, bueno, me voy a vivir al medio de la naturaleza, me meto en el medio del monte, y muchas veces incluso hace la casa de madera. Y acostumbrado, bueno, quiere vivir en contacto con la naturaleza. Cuando hacían las encuestas, incluso le preguntaron a una mujer que tenía el monte pegado, diciendo, bueno, pero ¿qué pasa si eso se le prende fuego? Bueno, tienen que venir los bomberos a salvarlo. Y bueno, es algo que los bomberos no van a arriesgar la vida de ellos también, cuando es algo que podría manejarse de otra forma. Acá también hay otro... Es lo que hablamos con... hay una pregunta que hace que la largamos con Karina. Bueno. Lo de la ley nacional.
Este es otro ejemplo de una casa que se pudo hacer la encuesta, que estaba en un nivel de vulnerabilidad alto, y adyacente es una de las áreas que más carga combustible arrojó, lo que potencia la vulnerabilidad de la vivienda. ¿Alguna otra pregunta? Había una pregunta que había hecho Emilia con respecto a la devolución al barrio o a encuestados. Este trabajo se enmarca en la cátedra de práctica 1 de la cátedra de la carrera de Tecnicatura en Gestión de Incendios Forestales. Y bueno, al final del año pasado tuvimos estos resultados y año a año la idea es justamente hacer esa devolución que decía Emilia. Y bueno, con todo esto del COVID no pudimos seguir con las cátedras de la práctica, pero sí es la idea de hacer las devoluciones. Por otro lado, se informó al Consejo Deliberante sobre el trabajo y se trabaja también con bomberos. En torno a lo que es la causalidad de incendios, muchas veces se habla del 95-99% de los incendios son generados por el hombre, a lo que nos llevó a decir, bueno, a ver, ¿cuántos de estos registros hay? Entonces trabajamos con bomberos para establecer también un trabajo de causalidad de los incendios. Aún no tenemos resultados, pero estamos afinando el proyecto para poder hacerlo más adelante. Bien, perfecto. Muchas gracias. Siguiendo... bueno, atendiendo a la última pregunta de Orlando. Orlando, hay una ley nacional que dice que que después de un incendio no puede haber un cambio de uso del suelo. La ley está, pero bueno, habría que ver el tema de las burocracias y la administración en general para que esto se cumpla. No se puede cambiar el uso del suelo previo al que tenían que incendiarse. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora viene una